Él tenía el currículum perfecto, universidades prestigiosas, certificaciones internacionales, años liderando equipos, cerrando negocios, resolviendo crisis. Era, en teoría, el tipo de líder que todo el mundo querría tener, pero algo comenzó a romperse, sin dramas, sin titulares, silenciosamente. Sus decisiones eran cuestionadas, sus ideas reemplazadas por voces más jóvenes, y su presencia, aunque respetada, ya no era decisiva. Al principio pensó que era la edad, luego culpó al mercado, a la transformación digital, a la fatiga del entorno, pero un día, en una conversación breve con un nuevo integrante del equipo, alguien sin tanta experiencia, sin tantos títulos, entendió lo que estaba pasando. Ya no importa tanto lo que sabes, importa cómo haces que otros piensen. Y ese fue el golpe más duro, porque por años había creído que liderar era acumular conocimiento, tener todas las respuestas, ser el experto en la sala. Pero el mundo había cambiado. Ahora la información está en todas partes. La inteligencia artificial puede procesar en segundos lo que antes tomaba semanas. Y los equipos ya no quieren ser dirigidos, quieren ser desafiados, inspirados, movilizados. Y eso no se logra sabiendo más, se logra liderando distinto. Por eso hoy queremos hacer una pregunta incómoda. ¿Y si el liderazgo del futuro no dependiera del conocimiento? ¿Y si tu verdadero valor como líder no fuera lo que sabes, sino lo que eres capaz de hacer emerger en los demás? Si alguna vez sentiste que tu experiencia ya no pesa como antes, si notas que el juego ha cambiado pero no sabes qué te están pidiendo ahora, entonces quizás no estás quedando fuera, estás frente a una puerta hacia un liderazgo más profundo, más humano, más transformador. Pero para cruzarla hay que soltar algo, el ego del que siempre sabe, la seguridad de tener todas las respuestas, la máscara del experto infalible, porque el futuro no necesita líderes perfectos, necesita líderes reales, y tú puedes ser uno de ellos. Durante mucho tiempo, el conocimiento fue poder. Quien sabía más, lideraba. Quien acumulaba más diplomas, subía más rápido. Quien tenía las respuestas, marcaba el camino. Pero eso ya no basta, ¿no? Y en muchos casos ya no sirve, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viviendo la era del exceso de información. Hoy cualquier persona con un teléfono tiene acceso a lo que antes solo sabían los expertos. Las respuestas están en línea, los datos sobran, y cada día los algoritmos nos muestran que procesar información ya no es un privilegio humano. Entonces, ¿qué pasa con el liderazgo? Sucede que el saber ya no es lo que diferencia. Ahora lo que importa es lo que haces con ese saber. ¿Cómo lo conectas? ¿Cómo lo traduces en decisiones humanas? ¿Cómo generas claridad donde solo hay ruido? El viejo modelo de liderazgo se basaba en tener autoridad porque sabías más. Pero el nuevo modelo pide algo diferente. Que sepas aprender, que sepas desaprender, que sepas colaborar y sobre todo que sepas movilizar. Porque el conocimiento sin contexto, sin empatía, sin visión compartida, es solo información acumulada y el líder que solo ofrece datos ya no inspira. El líder que solo instruye ya no transforma. El líder que solo responde ya no lidera. Hoy, la diferencia no está en el contenido que posees, sino en la capacidad que tienes de activar inteligencia colectiva, de hacer preguntas poderosas, de navegar en la ambigüedad sin perder el propósito. Eso no se mide por títulos, se mide por impacto, y esa es la verdadera ruptura de paradigma. El conocimiento ya no es el fin, es el punto de partida para un liderazgo que sabe adaptarse, conectar y evolucionar junto a su equipo. Si sigues buscando valor solo en lo que sabes, puede que estés liderando desde el pasado. Pero si estás listo para liderar desde lo que haces emerger en otros, ahí comienza tu verdadero poder. Si el conocimiento ya no es suficiente para liderar, entonces, ¿qué sí? ¿Qué es eso que va a marcar la diferencia entre un líder que sobrevive y uno que construye el futuro? La respuesta no está en tener más información, está en desarrollar lo que los expertos llaman metacompetencias, habilidades que no se agotan con un curso, que no se saben, sino que se practican, se encarnan, se viven, y aquí es donde empieza el nuevo liderazgo, adaptabilidad, no como respuesta a la crisis, sino como cultura de evolución. Un líder que se transforma con el entorno, que fluye sin perder el eje, que no reacciona sino que reinventa. Pensamiento crítico.
no como forma de corregir errores, sino como actitud frente a lo establecido. El nuevo líder no busca confirmar, busca cuestionar, desarma verdades, desmonta supuestos y desde ahí crea realidades nuevas. Inteligencia emocional. No como una habilidad blanda, sino como la base de toda conexión real. Porque hoy, liderar es sostener conversaciones difíciles, ¿no? Generar seguridad psicológica, leer el contexto humano detrás de cada número. Aprendizaje continuo. No como una moda, sino como una postura existencial. Saber que lo que te trajo aquí ya no te lleva más lejos. Y que lo único constante será la necesidad de seguir creciendo y, sobre todo, capacidad de generar sentido. Porque en un mundo saturado de información, lo que más escasea es dirección, propósito, coherencia. El líder del futuro no es el que responde rápido, es el que ayuda a los demás a entender para qué están haciendo lo que hacen. No lidera desde el control, lidera desde el propósito. Y eso no se aprende en un manual, se desarrolla en la práctica, en el día a día. En cada conversación que elige conectar más que imponer, por eso lo que realmente va a definir al nuevo líder. No es lo que sabe, es lo que es capaz de despertar en los demás, y si entiendes eso, ya estás un paso más cerca de convertirte en uno de ellos. Uno de los mayores miedos del liderazgo tradicional es este. ¿Qué pasa si me preguntan algo y no sé la respuesta? Ese temor ha moldeado generaciones de líderes que confunden liderazgo con infalibilidad, con saberlo todo, con tener respuestas rápidas, seguras, concluyentes, pero hoy, en un entorno tan incierto, tan cambiante, tan complejo, nadie tiene todas las respuestas, y los líderes que siguen actuando como si las tuvieran, no solo se desgastan, pierden credibilidad. Porque hoy lo que se espera de un líder no es que tenga certezas, sino que sepa sostener preguntas, que no paralice al equipo con conclusiones, sino que lo impulse con dirección. Entonces, ¿cómo se lidera sin tener todas las respuestas? Primero, cambiando el rol. Dejas de ser el experto que entrega soluciones para convertirte en el facilitador que activa conversaciones. Eres quien articula, no quien impone. Quien guía el diálogo, no quien lo bloquea con verdades absolutas. Segundo, haciendo preguntas poderosas. No cualquier pregunta. Preguntas que abren pensamiento, que provocan reflexión, que conectan lo técnico con lo humano. Preguntas como ¿qué estamos dando por hecho que ya no es cierto? ¿Qué nos está diciendo este error sobre lo que no vemos? ¿Cómo podemos rediseñar esto desde cero, sin restricciones? Tercero, creando una cultura donde no saber no es debilidad, sino oportunidad. El líder del futuro valida la vulnerabilidad. Reconoce el no sé como punto de partida, no como final. Porque cuando tú como líder te atreves a no saber, le das permiso al equipo para explorar, para innovar, para construir juntos. Y lo más curioso es esto, cuando sueltas la presión de tener todas las respuestas, empiezas a liderar con mucha más claridad, porque dejas espacio para que emerjan ideas nuevas, para que otros brillen, para que el propósito guíe, no solo tu conocimiento. Liderar sin saberlo todo no te quita autoridad, te vuelve más humano, más real y mucho más capaz de guiar a otros hacia lo que todavía no existe. En el pasado, el poder del líder estaba en lo que sabía, en ser la voz más fuerte, la mente más rápida, la figura más segura. Hoy eso ya no basta, porque el poder del liderazgo contemporáneo no está en saber más, está en saber crear algo más grande que tú. Y eso solo ocurre cuando practicas dos actitudes que antes eran vistas como debilidad, pero hoy son señales de verdadero poder, humildad intelectual y visión compartida. La humildad intelectual no es resignación, no es decir no sé y rendirte, es decir, estoy dispuesto a aprender, estoy abierto a ser sorprendido, estoy listo para desafiar mis propias certezas. Es la capacidad de sostener liderazgo sin necesidad de tener razón, de construir influencia sin depender del ego, de escuchar sin sentirte amenazado, porque quien lidera desde la humildad no se achica, se expande, y con él expande la capacidad del equipo para crecer, y eso conecta directamente con el segundo elemento, la visión compartida. Ya no se trata de tu visión,
Se trata de una visión que otros también sientan como propia, no impuesta, no vendida, sino co-creada. El nuevo líder no dice síganme porque yo sé. Dice construyamos esto juntos porque lo necesitamos todos. Ese es el liderazgo que deja huella. El que convoca no impone. El que despierta acción colectiva, no obediencia. Y sí, eso requiere soltar control. Pero a cambio ganas algo inmenso. Un equipo que no solo ejecuta, sino que piensa, propone y se compromete. La humildad no te hace menos, te hace más accesible, más real, más capaz de navegar la complejidad, y una visión compartida no te resta protagonismo, te convierte en la referencia emocional de un propósito más grande. Así es como el liderazgo deja de ser un rol y se convierte en una fuerza transformadora, no por lo que controlas, sino por lo que liberas. Puede que estés hablando de innovación, de agilidad, de liderazgo del futuro, pero sin darte cuenta sigues operando con las reglas del pasado, y eso no te hace mal líder, te hace humano. El punto es darte cuenta, porque el primer paso para evolucionar es reconocer desde dónde estás liderando hoy. Aquí algunas señales sutiles pero contundentes de que aún lideras desde el viejo paradigma. Te sientes incómodo cuando no tienes todas las respuestas. Cuando alguien del equipo plantea una idea disruptiva, tu impulso inmediato es corregir, controlar, imponer tu versión. Crees que tu experiencia debería ser suficiente para validar tus decisiones. Y cuando te la cuestionan, lo tomas como falta de respeto, no como una oportunidad de crecer. Te apoyas en frases como esto siempre ha funcionado así o no reinventemos la rueda. Sin darte cuenta, estás defendiendo lo que conoces, no necesariamente lo que funciona mejor hoy. Sientes que perder control es perder liderazgo. Por eso microgestionas, por eso evitas delegar lo importante, por eso te agotas intentando sostener tú solo lo que debería ser responsabilidad colectiva. Tienes miedo al error. No porque el error dañe el negocio, sino porque daña tu imagen. Y eso te lleva a buscar lo seguro, lo probado, lo que no compromete. Ninguna de estas señales te convierte en un mal líder. Solo te muestran que estás liderando con modelos mentales que ya cumplieron su ciclo. Y aquí viene lo más liberador. No tienes que soltar todo tu conocimiento. Solo tienes que soltar la necesidad de que ese conocimiento te defina. Porque el liderazgo del futuro no te pide que dejes de saber. Te pide que uses lo que sabes para construir entornos donde otros también puedan saber, crecer, aportar y brillar. Y para eso primero hay que hacer espacio, espacio para nuevas ideas, para nuevas voces, para nuevas formas de ser líder. ¿Estás dispuesto? El mundo ya no necesita líderes que lo sepan todo, necesita líderes que sepan evolucionar, que sepan escuchar cuando ya no entienden, que sepan abrir espacios en lugar de llenarlos con respuestas, que entiendan que su poder no está en lo que controlan, sino en lo que liberan, porque el liderazgo del futuro no se medirá por cuántas soluciones das, sino por cuántas mentes despiertas, por cuántos equipos empoderas, por cuántas veces fuiste capaz de decir, no sé, pero vamos a descubrirlo juntos. Y eso no te hace menos líder, te hace más real, más cercano, más poderoso, en un mundo donde la información está por todas partes y las máquinas saben más que nosotros. El nuevo valor no será lo que sabes, sino lo que haces con eso. Tu capacidad de conectar, de guiar sin imponer, de aprender sin miedo, de liderar sin máscaras, porque liderar no es mostrar fuerza, es generar confianza, es sostener visión en medio de la incertidumbre, es hacer visible un futuro que otros todavía no alcanzan a imaginar. Y eso no se aprende en un libro, se construye desde el coraje, desde la humildad, desde la conciencia. Así que si alguna vez dudaste de ti por no tener todas las respuestas, hoy quiero que sepas esto. El futuro no será liderado por los que lo saben todo, sino por los que se atreven a seguir aprendiendo, incluso mientras lideran.